Alguna vez oí decir que hay personas que llegan a tu vida solo para recordarte quién puedes llegar a ser. Y la verdad, necesitaba escucharlo. Soy fan número uno de las notas de voz. Y dos frases que acostumbro a escuchar son, uy, súbalo como podcast o necesitaba escucharlo. Y bueno, qué mejor manera que esta. Un sueño que a la primera señal logró materializarse. Espero que alguna de estas historias resuene contigo y logres decir, necesitaba escucharlo, porque las palabras tienen poder, tienen magia, y aquí descubrirás el para qué. Yo soy Estargo y en el episodio de hoy no solo vamos a hablar de cómo conectar con el arte, sino cómo cultivar esos dones desde pequeños, cómo las manos se han convertido en un instrumento y adicional cómo esa parte humana se está viendo afectada con la inteligencia artificial. Y para esta conversación no podía tener una mejor persona que ella. No solo es ilustradora, sino que también es una de las personas que más ha impactado en mi camino creativo. Ella fue literalmente de las primeras personas que me enseñó a ilustrar y quien despertó muchísimo amor por el arte y por la ilustración. Así que, Ana Botero, bienvenida. Ay, qué linda, gracias por la introducción. Me siento súper honrada. Es con mucho cariño, de verdad que eras de las personas que ya tenía en la lista por todo lo que has impactado en mi camino. Y bueno, cuéntame, ¿trajiste tus materiales? Sí, yo la verdad soy súper simple, solamente un cuaderno y un lápiz. Y ya, eso es todo lo Maravilloso. que necesito, la verdad. Y es que sí, la idea es que hagamos las cosas como empezó todo, por así decirlo. Sí. Para los que de pronto son nuevos por aquí y son personas que siguen a Ana y están viendo este episodio, les cuento la dinámica de este podcast. La idea es que en esta nueva temporada nuestros invitados ilustren o hagan algo a través del arte que exprese la temática del episodio. Entonces, la idea es que vamos a hacer una conversación muy charladita, cada una va a estar como haciendo lo suyo. Al final, les mostraremos como ese resultado y en redes sociales les publicaremos como ya más detalle el resultado final de cada uno. Así que espero que disfruten esta conversación y empecemos. Entonces, bueno, yo voy a estar por aquí también ilustrando en papel acuarela. Creo que también voy a hacer algo como muy rapidito. Entonces vamos a empezar. La verdad es que una de las cosas que más curiosidad me han dado de Ana siempre ha sido como su talento. Y quería empezar con una pregunta muy importante y es como, ¿cuál ha sido ese recuerdo de tus primeros acercamientos como al dibujo? O sea, toda la vida, cómo empezó esa historia de Ana Botero como artista. Estefa, yo la verdad no, no, no sabría decirte cuándo, porque fue como tan innato Ujú. que desde que yo era súper chiquita, a mí lo primero que me dieron como para distraerme fue como, Colores. tengo un color y aquí hay una hoja de papel y entreténgase sola. Y yo cuando, pues como que cuando me quedaba sola, para mí eso no me resultaba ningún problema porque simplemente yo como que tenía mucha imaginación o no sé si mis papás me inculcaron el hecho de imaginar mucho, que nunca tuve como ningún tipo de como, ay, estoy aburrida. Jamás. Yo creo que soy de esas personas que nunca dice esa frase, porque como que mi propia imaginación me entretiene demasiado. Entonces, como que para expresar la imaginación, pues el dibujo. Entonces, desde súper bebé, así hacía 3 líneas, yo creo que para mí eso era un sol o cualquier cosa. Yo no sé en qué estaría pensando, pero pues sí, como que se me daba como que mi mundo imaginario y yo era ahí feliz y ya, no necesitaba nada más. ¿Y en qué momento crees que tú sentiste que dibujar, digamos, ya no era solo como un hobby, sino que era de pronto algo que iba más allá, digámoslo así? Em, a ver, como formó parte de mi identidad desde tan chiquita, pues como que a la hora de decidir como carrera,
mis papás, pues, en especial mi papá, siempre me decía como: "Ay, estudia algo que sea más práctico". Y yo, bueno, vale, diseño industrial, pero 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 era porque era como: "Ay, no, es que es súper práctico". Pero para mí siempre fue como: "No, es que yo quiero pintar y ya". Entonces, como que me ha enseñado también la vida que, aunque uno trate de negarse como a sí mismo lo que uno es, la vida siempre te va a llevar al camino que tú perteneces. Entonces, como que, Mm, o sea, aunque estudiamos juntas la carrera de diseño industrial, tú sabes que yo como que desde sexto semestre yo dije, pues termino la carrera, pero, pero yo creo que ejercerla, como que no, ¿sabes? Entonces, como que lo tuve muy presente y dije como, o sea, si esto es lo que yo quiero, de alguna manera tengo que saber cómo monetizarlo desde el diseño gráfico. Y aunque yo no soy diseñadora gráfica y me desenvuelvo como tal en este momento, ujú. pues, de todas maneras, pues, como que le saqué partido a la situación. No fue como como, ay, decidí una carrera que no era la que yo quería, por así decirlo, y me amargué, no, sino que busqué la manera y me fui por ese lado y traté de monetizar mi hobby de la manera en que me era posible. Qué chévere. ¿Saben algo? Aquí como contextualizándolos un poco, Ana y yo nos conocimos en la universidad. Y como Ana lo menciona, y lo mencionamos también en episodios anteriores con las chicas hablando del tema del apoyo entre colegas, em, siento que cuando las personas van a empezar una carrera que tiene que ver con arte, siempre está esas frases típicas de familiares conocidos, de como, eso puede que no te dé mucho dinero, más Vas a bien morir de delincuente. algo como más avanzado. Por eso es que, como les conté en ese episodio, yo quería elegir ingeniería y diseño de producto, aunque mi mamá no me exigiera eso, pero era como esa típica discurso que uno se mete, por así decirlo, de como que el arte no se vive. Pero pues bueno, a lo que voy con esto es que cuando yo conocí a Hannah y empecé diseño industrial, nunca en mi vida se me pasó por la mente que yo iba a terminar ilustrando. Jamás. O sea, porque diseño industrial es algo un poco más técnico. En diseño a ti, sí, tienes materias que te enseñan a dibujar, a ilustrar, pero digamos que no es como lo principal, ¿cierto? No es más que todo como ese análisis que hay entre diseñadores e ingenieros para crear productos, muchas veces, ¿cierto? Entonces es muy curioso como, miren que Ana se inclinó también de este modo por la carrera porque tenía su pedacito como artístico, pero aún así seguía siendo como técnico. Entonces es muy interesante ver ese tema. Y por otro lado, algo que quiero como contarles de esa primera vez que yo conocí a Ana fue que ella siempre reflejó un arte muy particular que no solamente llevaba consigo en sus trabajos, sino como en su casa. Y algo que me impactó mucho fue que las primeras veces que yo fui a la casa de ella era increíble porque era súper grande y todas las paredes tenían cuadros que ella había pintado desde hacía muchos años en óleo, porque era como su técnica favorita. Entonces, cuando yo empecé a entrar al mundo de la ilustración y el arte, ella siempre estuvo súper presente. Y algo que también admiraba muchísimo de ella era como su constancia, porque yo me acuerdo que estábamos en la habitación planeando pues como proyectos, tareas y cosas así, y ella sacaba sus libretas, sus sketchbook, y yo empezaba a ver como toda esa transición, rayones, dibujos que a veces no se terminaban, pero aún así yo los veía tan lindos que yo decía, wow, qué chévere, yo quiero ser así en algún momento, obviamente siempre como con ese miedo a yo nunca voy a poder, pues obviamente yo no lo decía, yo lo pensaba, pero siempre como teniéndolo de inspiración, como wow, es increíble, es demasiado tesa. Entonces quería como contarles eso y contarte pues a ti, Ana, que siempre te he admirado como por tu esencia. Por Ay, otro tan linda, lado, Steph, también te quería tan linda, Steph. preguntar si tú crees que, por ejemplo,
hay una frase muy particular, es como, ¿el artista nace o se hace? ¿Tú qué piensas al respecto de esa frase? Yo tengo una visión muy diferente de esa pregunta que me dices, porque a mí esa pregunta me la han preguntado mucho. O sea, valga la redundancia de decir tantas veces pregunta, ¿vale? ¿En serio? Porque sí, porque yo no sabía cómo sentirme al respecto. Y una vez escuché un podcast de creatividad que hablaba precisamente de esto y decía como, es que tú no tienes que saber tener la habilidad artística, por ejemplo, de dibujar o de escribir, sino que tú tienes que tener entrenada la sensibilidad para poder hacerlo. Wow. Entonces, claro, eso cambia mucho la perspectiva porque yo desde muy chiquita soy como muy sensible y lo que les contaba de la imaginación. Entonces, como que mi propio impulso de sentir el mundo y de imaginar fue en realidad lo que a mí me cultivó el dibujo y fue lo que hizo que a mí nunca se me ocurriera detenerme. Me encanta. Entonces, yo no creo que uno nazca con la habilidad de dibujar porque todo el mundo puede aprender a dibujar, De acuerdo. pero uno sí tiene que entrenar la curiosidad y la mano, pues claro, si tú eres curiosa, vas a entrenar tu mano y eso es como esas son 2 cosas que van como junticas, De acuerdo. porque si tú pierdes el interés, dices como: "Ah, pues ya aprendí a dibujar, pero ya lo dejé", como que: "Ah, Suerte. me distraje con otras cosas". Ajá. Y ahí es cuando tu mano se pone oxidada. Ya no vuelves a coger nunca más el lápiz y tú dices, ay, yo cuando era pequeña yo sabía dibujar, ya no sé Es dibujar. cierto. La típica. La típica. Mi hermano, por ejemplo, era muy buen dibujante ¿Qué? y él de la nada dejó eso a un lado. Wow. Pero entonces tus papás siempre quisieron como cultivarte a ti como esa habilidad y te metieron en clases o tú las pedías. ¿Cómo era esa relación? Era, pues, por ejemplo, cuando yo estaba en la finca, nosotros teníamos una finca en Fredonia, cuando era más chiquita. Y yo veía mucho que mi mamá pintaba figuritas de country. Mm, qué Y entonces yo, obviamente, pues, yo decía como: "Ay, yo quiero pintar". Y, pues, mi mamá obviamente no me iba a entregar una una figura de esas, contón. pues, yo que iba a hacer cualquier mamarracho, ¿cierto? Entonces, me dio como un cartón paja Mm, y unos vinilos. ujú. Y yo pinté como unos pajaritos, pues, porque era como que, ay, como lo que estoy viendo en este momento, ¿cierto? Entonces, mi mamá dijo como: "Ay, ve, como que Ay, dale. se le da como bien". Y mi abuela fue como que súper impulsora de eso, porque dijo como: "Ay, a la niña le gusta, metámosla a clases de pintura". Qué chévere. Entonces, claro, desde los 4 años a mí me metieron a clases de pintura. En la adolescencia me dio una rebeldía que yo dije: "Ay, yo ya no quiero volver allá a esa academia". ¿Y por qué? ¿Por qué no querías? No sé, fue como, o sea, porque yo seguía dibujando, fuera, pues, de la academia de pintura, Ujú, pero como que me negaba como al sistema, no, como que me desconecté completamente como de la profesora, de todo eso, ujú. y como a los 2 años volví por mí misma. Pero Dije: "Ay, quiero volver". esa fue la escuela donde tú toda la vida Sí, y pintaste el óleo, la que yo conocí. sí, esa. Oh, Esa. qué bonito, increíble. ¿Y qué te dijeron cuando volviste? No me como, uy, perdida. Como: "Ay, volviste". Y yo: "Sí, ya encontré tiempo en mi agenda". Qué risa. Ay, bueno, pero sí me parece muy bonito eso que mencionas, porque a la final creo que cuando somos pequeños fue que no, pues se nos dé
y lo reflejemos con los adultos como esa pasión o esas habilidades, pero también está en ellos como incentivar y apoyarlos, porque obviamente uno Sí. chiquito no va a ir a pagar la academia. Entonces, qué bonito que tus papás y tu abuela te dieron como ese apoyo. Y de pronto tienes por ahí ilustraciones que nos quieras compartir para que las pongamos por aquí, que tú digas que te marcan mucho porque, no sé, dijeron que para esa edad de pronto dibujabas muy bien o algo en particular, alguna historia o algo de algún dibujo, no sé. Sí, tengo unas que te mandé que, es como un paisaje que tiene como un caballo. Y porque a mí siempre me ha gustado mucho dibujar cosas relacionadas con la naturaleza. Ay, qué chévere. Entonces, como esa, em, Conexión. como sí, como esa conexión, yo creo que los humanos tenemos como una conexión innegable, súper espiritual con la naturaleza, aunque nosotros no nos demos cuenta. Total. Yo, por ejemplo, ayer subí al Instagram del podcast una ilustración que hice como de la analogía que hay entre los seres humanos y las plantas, de que pues Sí, cada uno tiene un ritmo para crecer, unas condiciones y también como la diferencia que hay entre el humano y la planta, de que no se preocupan por lo que hay en el otro, simplemente crecen y en la dirección sí. que sea. Entonces es muy bonito porque es como aprender de eso, como reflejarnos en ellas y darnos cuenta que aunque unas plantas crecen hacia arriba y otras se ven más lindas es cuando chorrean, caen y crecen así hacia abajo, pues a la final están haciendo lo mismo, que es crecer y se ven igual de lindas, entonces me parece como muy bonito esas analogías con la naturaleza. Qué chévere. Bueno, otra cosa que me parece como bonito y te quería como preguntar es ¿cómo crees tú o cómo has visto que ha evolucionado tu arte contigo con el paso del tiempo? Porque yo siento que una de las cosas que de pronto más preocupa a los artistas o a las personas que están como empezando en este tema es esa identidad, ¿cierto? Que es lo que yo hablaba con las chicas en el episodio anterior, de cómo encontrar esa línea que te identifica, ¿cierto? Entonces, no sé tú cómo abordaste eso con el paso del tiempo, sabiendo que desde pequeña siempre lo tuviste pues como presente el dibujo en tu vida. Si tú pensabas en eso desde pequeña, pues obvio me imagino que no, pero si en algún momento te hizo como mucho clic y empezaste a preocuparte o simplemente lo dejaste ser? ¿Y cómo ha cambiado? ¿Sigue siendo igual o pues ha cambiado drásticamente? Mm, a ver, yo creo que en cierta medida sigue siendo como la misma idea, pero hecha de diferentes maneras. Entonces, a la conexión que vengo es a lo que te decía, como esa inspiración como tan de la naturaleza. O sea, a mí la naturaleza y como el cuerpo femenino siempre han sido como una inspiración para mí. Eso te iba a decir. Y también, sí, y también como que a mí me gusta y me gustaba de pequeña como que reflejar como esa magia, por así decirlo. Era como ese mundo de fantasía, Sí, sí. como como muy etéreo. A mí me gusta todo lo que es así como ensoñamiento, ensoñación, ¿cómo se En dice? sueños. Ensueño. Y como que eso ha ido evolucionando conmigo, obviamente haciendo más complejas las obras que hago. Ok. Pero siempre ha sido la misma historia. O sea, siempre, siempre ha sido la misma historia. Yo me casé con esa historia desde que tengo uso de memoria. Entonces, yo creo que era una manera de escapar como de la realidad. Pues como que yo decía, como pues el mundo real es como un poco aburrido. Como que Ujú. si no le encuentras la magia, eh, yo decía: "No, no me parece, no quiero vivir en un mundo así". Interesante. Pero como que ahora,
me doy cuenta también que como que le metí más sentimiento a la obra. Entonces, como que si ustedes ven dibujos míos, ahora no son caras como, ay, qué feliz está. No, es como, ay, tiene una cara como enigmática, como rara. ¿Cuál será la historia detrás de esa persona, sabes? Chévere. Sí, como que ya le has puesto más sentimiento a la cosa. Exacto. Me encanta. ¿Y tú, Estefa? Yo, la verdad, eh, bueno, ya que tocaste el tema, les voy a mostrar, porque eso también me parece muy, muy bonito, mostrar ese proceso que hay durante todos estos años en cuanto al tema de la ilustración, porque a veces las personas llegan preguntando como, no, ¿será que yo puedo aprender a hacer esto? O no, yo nunca voy a poder, yo no soy buena, o no se me da el arte, ¿cierto? Y es lo que tú decías, es algo que se puede cultivar, que se puede practicar y, o sea, no hay frase más cliché, pero más real, que es la práctica hacia el maestro. Entonces, me acuerdo mucho que cuando yo empecé la segunda carrera, que fue diseño gráfico, había una materia que se podía pues como elegir y era ilustración, como inicios a la ilustración, ya ni me acuerdo el nombre, pues el caso. Y en esa materia nos estaban enseñando a hacer retratos. Y en clase, este fue mi primer retrato. La verdad fue algo demasiado, demasiado bonito porque yo lo veía bien. O sea, yo sabía que no era perfecto, pero yo decía, ay, soy yo, un autorretrato, ¿cierto? Era el primer ejercicio. Eh, y yo dije, bueno, yo sé que yo no me voy a quedar aquí, yo voy a evolucionar, le voy a tomar foto, porque sé que esto va a cambiar. Y recuerdo que le dije a Ana por esos días como, vení, ¿será que vos me puedes dar un mini curso, una mini clase de un día de yo ir a tu casa y explicarme cómo hacer bien las facciones, cómo que sea algo un poquito más simétrico, que siento que esto como que le falta? Entonces, me acuerdo mucho, por ahí de tener la grabación de Ana explicándome. Ella hablaba, yo escuchaba y me mostraba como a través de ejercicios cómo hacer pues la forma de la cara, los ojos, la nariz, como esos detallitos que hacían como particulares sus dibujos. Entonces me parecía muy bonito. Y este fue el segundo resultado, ya con, con la propia Ana y con toda la evolución. Y también recuerdo que eso me sirvió mucho para empezar como a entrar y decir, bueno, yo soy capaz, si yo practico, empiezo como a mostrarme interesada en el tema, lo puedo lograr. Y también me acuerdo mucho que tuve una clase con Ana para empezar a pintar con colores profesionales. Por aquí también tengo el resultado, se los voy a compartir. Eran muchos retratos de mujeres y también es algo que me caracteriza. Yo siento que solo he ilustrado mujeres. La verdad, cuando hago retratos, no sé, siento que también por las facciones y eso que se hace más fácil, pero por ahí empezó todo y me parece muy bonito como que vean, o sea, dónde empecé y en dónde estoy y que muy seguramente tengo errores actuales y cosas, pero pues de eso se trata, de avanzar, de corregir, de aprender, de empezar a ver estilos que te gusten o cambiar, que también es válido. Recuerdo mucho, y aquí tengo un ejemplo muy lindo, y por eso creo que ha sido tan importante en la decoración de mis espacios y de mis estudios cuando he tenido la oportunidad, sé que muchas personas lo han visto, en esta ilustración que Ana me hizo de mí y la amo porque esto fue en una época en la que Ana tenía otro, pues como que estaba experimentando otras técnicas, otras formas, otros colores. Entonces, si yo le pido, por ejemplo, a Ana que me ilustre en este momento, va a ser una cosa totalmente diferente a esto. O sea, ella sí lo podría replicar, pero en este momento esta no es su esencia. O sea, como que no es lo que la representa. Entonces, como para que vean que pues uno en este mundo puede tener cambios en cualquier momento y no está mal. O sea, no quiere decir que ya eres un mal artista o que de pronto eh, no te van a reconocer, no, porque aún así, ella haga ilustraciones diferentes, la esencia se conserva. Entonces es muy bonito porque los trazos, la forma de pintar, las paletas de colores, eso también representan a las personas. Entonces quería como compartirles eso y por eso también la tengo como siempre en mis espacios para recordarme dónde inició todo. Esta amiga que siempre
Me ha Wow, sido un plan. voy a llorar. Cuando tenías el pelo rojo. Sí, literal. Así porque uno también cambia, eso sí. Bueno, retomando aquí nuestra conversación, lo que estabas diciendo respecto a eso, yo sí siento que mi ilustración ha cambiado muchísimo, pero sin embargo se conserva la esencia, sigue siendo como todo muy brilli brilli, todo muy colores pasteles, entonces sí, sí han habido cambios, obviamente seguirán habiendo, pero la esencia intacta. Por otro lado, algo que quisiera preguntarte, porque así como tú lo has sido para mí, ¿tú crees que una persona puede cambiar pues drásticamente como o impactar en la vida de uno en este proceso creativo? Es decir, tú has tenido artistas o personas que de pronto han despertado en ti ese tipo de cosas. Sí, total. O sea, yo creo que hay personas que, o sea, que te cambian literalmente el rumbo de tu carrera creativa. O sea, no hay, o sea, que te dan una explicación, es como una cachetada en la cara y te cambian la cara de, de dirección. Es como, Básicamente. eh, sí, por ejemplo, yo desde hace muchísimos años, cuando yo empecé a interesarme por la ilustración de manera profesional, Ujú, empecé a seguir una chica, ella es chilena, pero ella vive en Estados Unidos en este momento, ujú. que ella se llama Francisca Meneses, pero en redes sociales la conocen como Franert. Ok. Y aunque yo ya no me identifico con su estilo ilustrativo, como que su forma de ver la carrera creativa me cambió a mí mi manera de ver la carrera creativa. Wow. Entonces, claro, cuando, yo la seguía y la seguí muchos años, y cuando yo empecé a hacer acá el máster en España, em, yo estaba haciendo una historia acerca de la vida de mi abuelo. Era como un paralelo entre la vida de mi abuelo y mi vida ahora. Ujú, Entonces era como ver un poco cómo era la vida en la antigüedad y cómo era ver la vida en la modernidad. ok. Y, y yo me enteré que Fran iba a hacer un workshop en Sevilla. Ah, Y yo dije, o sea, es mi oportunidad. Yo tengo que ir allá, tengo que ir definitivamente allá. Y, me anoté al workshop, era un workshop de un fin de semana. Ella lo hizo, dictó el workshop con su ex esposo, y creo que ella ahora, hace el workshop ella sola, porque constantemente lo repite acá en Sevilla y también lo está haciendo creo que en Barcelona. wow. Y, y cuando ella como que dictó esas clases, porque era más que todo, no era como acerca de, ay, así es como dibujo, así es como tienen que hacer ustedes, sino era como más el estilo narrativo. Entonces, el estilo narrativo de la historia, que a mí ese asunto me empezó a interesar muchísimo, porque yo digo, como cada personaje que yo hago Ujú, tiene que tener una historia detrás. Como que para que la imagen se sienta impactante, yo me tengo que imaginar esa persona ok. que ha pasado en su vida, como si fuera una persona real, de un tú a tú. Entonces, claro, como que a mí eso me emocionó tanto que ahora me creo, pues, universos creativos por una sola imagen que yo haga. Entonces, como que ha sido muy chévere conocer como personas así, y es como, las palabras que te dicen como: "Nunca conozcas a tus ídolos", pero yo la conocí y me cambió la vida mejor, la verdad. Pero ¿por qué dices eso? Porque uno se decepciona, ok. Lo de la No, sí, porque mucha gente dice que uno no debe conocer a sus ídolos porque uno se va a decepcionar, pero, yo a esta persona la vi como tan real, qué chévere. que como que me impactó de manera demasiado positiva, y eso me hizo a mí cambiar mucho, eh, como la temática
o la manera en que dibujo. Me gusta, me gusta. Pues porque, por ejemplo, algo también que me impactó a mí mucho, o pues digamos que tú también influenciaste mucho mi camino, fue el hecho de tú hacer ese máster en España. O sea, tú me Lindo. impulsaste a creer en mí, a que yo también era capaz, a que no necesitaba ser alguien especial para estudiarlo. Entonces también es muy bonito ver eso, pues no los hemos contextualizado en ese tema, pero pues como andando un poquito, Ana actualmente está viviendo en España y digamos que su estadía allá es gracias a ese máster que hizo. Ella siempre quiso profundizar en la ilustración y eso ya como que desencadenó otras cosas, pero todo inició ahí. Y yo también logré hacer el mío, yo les he contado en episodios anteriores cómo fue toda esa historia, pero lo mucho que impactó mi vida en cuanto a los compañeros, los profesores, la manera de ver la vida, muchas cosas, ese estudio en el exterior. Entonces, de verdad, gracias. Yo te lo quería también decir. Ay, gracias, Estefan. Para mí también ha impactado mucho mi vida tenerte como amiga Te y quiero. y como compañera de ilustración, porque uno muchas veces necesita personas de su mismo gremio para poder como encontrarse, porque Sí, la carrera de ilustrador o de las carreras creativas suelen ser muchas veces profesiones muy solitarias. sí. Entonces, uno necesita personas que estén viviendo lo mismo que uno para poder acompañarse. Gracias, hermosa. Bueno, entrando como un poco ya a la actualidad y a un tema que nos está impactando muchísimo, no solamente como ilustradores, sino como profesionales, el tema de la inteligencia artificial. Cuéntame tú, ¿qué sentiste esa primera vez que viste imágenes generadas por la IA? O sea, tú dijiste, wow, se nos acabó el trabajo, hasta aquí llegamos, o cómo viste ese tema cuando recién llegó. Yo no me sentí amenazada, Ok. la verdad. Ujú. Eh, Fue como esto no va a lograr, esto no va a lograr bien, ¿sabes? Porque como que yo veía las imágenes y yo decía como que le falta el espíritu, o sea, son imágenes bien creadas, a veces no son bien creadas, a veces le faltan dedos y cosas de esas, pero pero conceptualmente pueden estar bien hechas, Sí, pero le falta la esencia. de acuerdo, Entonces, por eso yo digo como que no me siento amenazada en cierto sentido, me parece que me siento amenazada en el sentido en que la gente se está educando a tener resultados muy rápidos y conformándose con cosas que de pronto no tienen tanto detrás. de acuerdo. Y eso afecta mucho las redes sociales, sí, como la manera en cómo consumimos el Internet. Sabes que ahora que tocamos este tema, algo que me parece súper curioso fue que justo hace poco una amiga subió a las historias unos pantallazos, ella es repostera, y me pareció muy bonito porque dije, sí soy, me pasó. Y fue que ella le estaba explicando a la cliente, porque pues es importante que las personas se eduquen, entiendan. Y era que ella le mandó un referente y mi amiga le explicó como, mira, esto es una imagen creada con inteligencia artificial. Yo puedo llegar hasta este punto. Te puedo hacer pues una torta con este tipo de estilo, así, 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 tratando de conservarle pues, la identidad lo más que pueda, pero no va a quedar ni ese nivel de perfección precisamente porque esto está generado por inteligencia artificial. Y yo, wow, me pasó. O sea, a mí literal también me han llegado clientes donde, y no los culpo porque pues es su manera de pronto de plasmar su idea, y es que llegan con Sí. el ejemplo de lo que quieren, según lo que le dijeron pues a ChatGPT y esto,
y me lo muestran y me dicen como, mira, es que yo quiero esto. Hay personas que se disculpan y dicen, ay, qué pena yo hacer esto, pero era como una manera de expresar. Sin embargo, cuando uno lo ve, no es como, cierto, pues como, por lo que tú dices, obviamente tienen, sí, tienen como su técnica y aquí en un popular opinion, yo siento que hasta la IA tiene su estilo, o sea, tú ves una imagen y tú ya sabes que es Sí, IA, ¿cierto? O sea, es como, sí, sí, total, total. tiene un estilo. Por más que tú le digas y le pongas como, no, es que yo lo quiero en este efecto acuarela, con esas características, igual tiene su estilo y es como, es que es de la Tiene su propio estilo, total. O sea, si ellas pueden, si la IA puede tener su propio estilo, yo, ¿por qué no? O sea, algún día lo vas a alcanzar. Pero entonces eso me parece súper curioso porque pues yo tampoco me he sentido amenazada y miren que es muy bonito ver eso, que aún así la persona hace pues el referente en inteligencia artificial, pero quiere que alguien humano lo haga porque siento que hay más detrás, ¿cierto? Yo siento que pues hay cosas que la IA jamás va a poder como replicar y es esa parte humana, esa imperfección, eso que hace único una pieza, porque la IA todo lo sacan igual. O sea, lo que yo te digo, a mí un cliente me llega con algo y es como, gracias, en serio, por valorar mi trabajo, vas a quedar con una pieza única que de verdad la gente va a valorar y no vas a quedar con una réplica que quizás otra persona también pueda sacar. Entonces, gracias. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿tú qué sientes que la IA jamás va a poder replicar? Por ejemplo, yo hace poquito estaba, a ver, voy a poner en ejemplo, yo la IA cómo la uso siendo artista, ilustradora. Yo la verdad la uso em, como bocetando la idea que de pronto yo Ok. quiero. Y me resulta muy útil porque como dibujo tanta figura humana, si yo le digo como necesito una persona que esté en esta posición, de pronto con esta luz, Ujú, eh, es más fácil indicarle cómo la quiero que buscar imágenes de internet, porque es que te puedes tirar la vida buscando una imagen exactamente tú como la quieres. eso es verdad, el tiempo. Ujú. Entonces, yo soy súper partidaria de dibujar desde referencia. Yo también. Y más si son cosas de anatomía, aunque la gente dice: "Ay, dibuja desde referencia, no, qué caspa", y uno es como: Cari, no, no es así", ¿sabes? Porque como que tú de verdad vas a ver como las proporciones bien hechas Porciones. de cómo está hecha una persona. Bueno, entonces estaba diseñando la portada del libro y yo le decía a la IA como: "Necesito este personaje, pero no sé bien cómo diagramar la página central de manera en que me cuente como toda la historia que yo quiero, porque la portada tiene que ser algo como muy diciente de lo que va a pasar dentro del libro". Ujú. Y me soltó varias ideas y yo, ¿sabes qué? Es que no, mm, No llegas a lo que quiero. no, lo siento, no llegas a lo que yo quiero. Y la verdad, lo deseché muchas de las ideas. Lo único que conservé fue la diagramación del título. Ok. Y el resto, la verdad, lo hice por mí misma, porque como que aunque yo le indicaba, yo decía: "No logra coger mi idea, no la logra coger". Ay, eso es fácil. Entonces, como que eso, mm, no tiene el trasfondo, era a donde quiero llegar. No tiene el trasfondo que tú necesitas. Por ejemplo, algo que mencionaste y quiero como resaltar, y es que yo siento que el hecho de, por ejemplo, uno usar referentes o calcar no te hace más o menos artista. Yo también soy súper partidaria de calcar porque, pues, no de copiar, sino de, pues sí, por ejemplo, cuando tú me enseñaste a mí a hacer la silueta del rostro para hacer, pues, una ilustración femenina, pues yo calqué y aún así yo siento que calcar es demasiado difícil, o sea, no te va a quedar, o sea, si tú no sabes calcar, igual te va a quedar feo, o sea, calcar no es fácil, eso también es un arte. Entonces, yo siento que está súper bien hacerlo para tener proporciones, para que sea todo un poquito más armónico, y eso no quiere decir que seas mal artista.
Y por otra parte, eso que tú estás diciendo de los referentes, hace poco una amiga también me dio un tip súper bueno, yo nunca lo había pensado y pues no lo he practicado aún, pero me parece chévere y de pronto le sirva a alguien. Y fue que estábamos hablando de que un pánico muy grande que teníamos era de pronto coger un referente y si de pronto era una prenda o algo que iba a salir pues iba a ser comercializado, llegar a otro ilustrador y cogiese el mismo referente y quedaran como por ahí dos cosas muy parecidas y sin querer pues fue porque, no sé, lo tomaron de Pinterest. Entonces una de ellas me dijo que yo para eso uso la inteligencia artificial. Entonces habló de la suite de Adobe, tiene como un plugin donde tú puedes sí, ponerle como las indicaciones del tipo de imagen que quieres, no sé, necesito un simio de este tamaño, que tenga el pelaje así, cogiendo su banana así, en la selva, por ejemplo. Entonces es muy chévere porque pues digamos que va a ser un poco más distinto ese referente a lo que vas a encontrar en Pinterest o en bancos de imágenes. Y yo ve, qué interesante, o sea, a mí nunca se me había pasado porque casi no me ha tocado como ilustrar así como ellas elementos de prendas y cosas, pero me pareció muy chévere. Yo dije, lo tengo que poner en práctica, me parece interesante usar de esa manera la IA para hacer como referentes maravilloso. Entonces sí. Por otro lado, algo que me parece interesante tocar es el hecho de la parte digital y la parte análoga. Siento que tú siempre has sido una persona que ha estado en la parte manual, la parte análoga, para los quienes no saben, análogo es todo lo que tiene que ver con materiales tipo pinceles, colores, crayones, ¿cierto? Y lo digital, pues ya su nombre lo dice. ¿Qué pasa? Obviamente, recuerdo mucho que nosotros empezamos a ilustrar digital gracias a la universidad. Entonces quiero que me cuentes un poquito cómo ha sido esa transición y cómo las has logrado equilibrar, o si ya simplemente lo haces de una manera, o cómo te sientes como con esos dos canales de expresión. Bueno, como dices, siempre he estado como muy en la tendencia análoga, porque soy una persona lastimosamente demasiado ansiosa y, y como que esa es mi forma de más terapéutica de sobrellevar la vida. Em, hace un tiempo, hace unos años, yo me volqué casi todo a lo digital. Yo no sé por qué, como que quería como explotar o tal vez quería como descubrir mucho mejor la herramienta, por así decirlo. Ujú, Y entonces empecé a dibujar digital, digital, digital y me grababa haciendo dibujos digitales. ujú, Y a mí me empezó a dar como un cansancio. Yo estaba agotada y yo no ya, pues como que siento que todo el mundo, cuando estoy como con el iPad o eso, siento que todo el mundo como que va a estar en escrutinio de lo que voy a dar de resultado, ¿sabes? Porque como que siento que cuando uno dibuja en digital, normalmente nunca lo hace para bocetar, sino que uno lo hace para dar una pieza final. ujú, ujú. Sí, sí, sí. Entonces, como que yo dije, no, voy a empezar como empecé a pintar flores. No sé por qué, tuve como una revelación y empecé a pintar flores, porque eso era como que yo decía: "Ay, no, no es ni persona, ni nada de esto", como que necesito poner en pausa la mente y volver a conectarme. Y empecé otra vez a pintar flores, empecé a pintar también otra vez personas, Ok. y me volví a enamorar desde la universidad de la técnica del marcador, que Mm, a mí me gusta hacer mucho retrato con marcador. me encanta. Y como que me volví a conectar, y no he sido capaz de volverme a conectar con el mundo digital, a menos de que sea un encargo. Sí. Increíble, increíble escuchar eso porque siento que, bueno, hoy en día la mayoría de cosas son digitales, sin embargo,
he dado con personas que les ha pasado lo mismo contigo, son pocas, pero que siguen amando o conectando con la parte análoga, incluyéndome. A mí me ha pasado algo muy particular y es que yo tuve ese primer alcance o ese primer como acercamiento con lo análogo gracias a ti. Yo compré la caja de colores Prismacolor, así premium, allá están en Colombia hermosos. Espero poder usarlos cuando vaya, porque en esa época también como por el miedo a equivocarme, el perfeccionismo, lo de siempre, pues no los usaba. Pero el caso ya, eso está a un lado, ya los quiero usar. El caso, y a lo que voy con esto, es que tuve ese primer encuentro en clase y también eso nos enseñaron varias técnicas, los marcadores, los colores, me encanta. Nunca se me va a olvidar las clases con Luis. Sí, Ay, tan chévere esa época. Y, y por otro lado, también empezó toda la parte digital que, pues, lastimosamente, hoy en día eso nos hace como querer generar no solamente resultados más rápidos, sino que también agilizar procesos. Y me empecé a volcar más por ese lado, por la parte digital, hasta ser como un poquito más experta, por decirlo así, y sentirme como en mi zona de confort. Sin embargo, este año me pasó algo muy peculiar, porque yo en mi mente decía, yo jamás voy a volver a lo análogo, ¿qué tal? Me parece muy teso. Y yo pensaba, admiro demasiado a la gente que hace las cosas análogas, porque, o sea, si tú te equivocas, tienes que buscar cómo resolver, amiga, aquí no es control Z. Y algo muy peculiar que hablaba yo con mi profesor en el máster allá en España, era que cuando uno estaba, por ejemplo, ilustrando en el iPad, pues uno tiene ciertos comandos con los dedos que hace para, pues, para ilustrar. Entre esos, el doble tap para borrar. Entonces él me decía que él para no perder también la práctica, él ilustraba mucho a mano y a él le gusta mucho el análogo y que a todos nos han pasado que cuando estamos en lo digital y pasamos al análogo, estamos en el papel y nuestra, digamos que acción por inercia es hacer así para borrar. Y no sí. es como A mí también me pasó. A mí ridícula. también. O sea, yo si yo miro el papel es como me está mirando a la cara y me está diciendo ridícula. A todos nos ha pasado. Entonces es muy bonito ver cómo eh, hay acciones que se han incorporado, pero aún así uno busca volver. Y a lo que voy con el tema ya, pues como con eso, es que yo sentí el año pasado también un llamado, yo no sé qué, conmigo respecto al perfeccionismo, que yo dije, yo tengo que hacer cosas, bueno, de pronto libros que leí, tengo que hacer cosas en las que yo me sienta como que no soy experta y no sienta como ese terror o miedo a equivocarme. Entonces empecé con la parte de cerámica, empecé como a volver a la acuarela, porque yo hace muchos años lo hice, y con los acrílicos. Y dije, ¿qué importa si me queda mal? Esto no lo voy a publicar. Y empecé a sentir como una conexión y algo tan bonito que me empecé como a encarretar, como a, quiero más, quiero más, quiero más. Y digamos que algo muy bonito que tuve de eso fue esta camisa, que también la hice como desde ese lado de quiero una prenda en la que yo pueda trabajar mis cosas análogas y que la pueda ensuciar y estar tranquila. O sea, yo esto me lo mancho y no pasa absolutamente nada porque precisamente lo hice con manchas, con rayas, con frases y cosas para no tener ese temor a equivocarme. Entonces me pareció muy bonito porque cuando estuve como con esta experiencia de volver al análogo, de ensuciarme, se sentía algo tan diferente que yo dije, aquí quiero volver, aquí me quiero quedar. Quiero tener como ese equilibrio, pero no lo quiero dejar ir porque, como tú dices, el arte es terapia. O sea, esto también suena muy cliché, pero no se imaginan todo lo que lo ayuda a uno, sea para la ansiedad, sea para el tema del perfeccionismo, que fue para lo que yo busqué en principio, em, como para tantos canales que uno puede, ¿cómo se le dice a eso? Puede canalizar ahí. Entonces es lo que tú dices, uno en el arte transmite muchas emociones y cosas gracias a eso. Bueno, con respecto a los materiales, ¿tú qué crees que tiene como el papel, las texturas, las pinturas, que no logra como capturar del todo o reemplazar lo digital?
Vale, yo soy una loca de los papeles. Yo voy a las papelerías y empiezo a hacer así Me encanta. en los papeles y lo huelo, y lo huelo. O sea, como que es algo para mí, me pasa lo mismo con los libros. A mí me gusta mucho leer y tengo la Kindle y todo, pero para mí no hay experiencia más increíble que leer en físico. O sea, me parece maravilloso. Y yo creo que hay algo que es como la magia de es como tomar una foto. Ujú, Capturaste el momento justo así, como lo dejaste y ya no lo puedes cambiar. es verdad. Es como esa magia de tuviste ese retrato. Ahorita cuando estabas comentando acerca de los dibujos que yo a veces yo nunca termino, yo tengo muchos dibujos que yo nunca termino. Ujú. Yo los veo y yo digo como, es que están terminados, porque uno a veces como que si se pone en este aura de perfección, uno lo que hace es cagarla, literal. Pero O sea, cuando uno hace más de la cuenta en una obra física, pues como manual, uno probablemente la va a dañar. Es como, no, dala terminada y tienes que saber soltar, suelta el momento. Yo creo que eso es lo que nos da mucho lo que es análogo. aprender a soltar. Sí, yo también he visto eso ahora que estoy como volviendo a retomar todo lo análogo, y es que yo ya soy consciente de que aquí no se llega a la perfección y es como, así se quedó, así es y así era como tenía que terminar. Y algo que me he propuesto, espero lograrlo, aunque para eso necesito como unos sketchbook que aquí como que no los encuentro, pues al menos los que quiero, es retomar así como tú, ilustraciones rápidas, porque me acuerdo mucho que tú me decías en la universidad que pues como que me pusiera retos de en tanto tiempo ilustrar, no sé, algo que me ponga al frente. Esos ejercicios ayudan mucho y me parece bonito porque lo que tú dices, digamos con el tema de lo digital, ya uno siempre busca que todo esté nítido, las líneas, las formas, y de eso no se trata solo pues, como la ilustración, se trata del proceso y lo que hay en medio de. Entonces, creo que también es algo que te aprendí mucho y que recuerdo demasiado cuando iba a tu casa, esas libretas, o sea, para mí, uf, eso es sagrado, o sea, eso tiene como toda tu historia, me Eso parece tan bonito. Vamos a ver, sí, ponemos para mí algunas, también. algunas fotos de eso. También para mí eso es un tesoro invaluable. O sea, yo creo que si a mí se me quema, que Dios no quiera, mi casa algún día, yo creo que yo lloraría, yo le haría un funeral a esas libretas. Pues como ese tipo, es como las fotos que te tomaban cuando eran chiquitas y ya no tienes o sea, ¿tú cómo vas a recuperar eso? No, Nunca lo vas a recuperar. es verdad, eso es cierto. Bueno, otra cosa importante, ¿tú piensas que romantizar el proceso creativo también es como una forma de disfrutar o ya es muy todo el tema de redes sociales? O sea, ¿tú qué piensas al respecto sobre romantizar esto? Yo creo que es como la palabra manifestación, la palabra emprendimiento. Yo creo que esas palabras, es que deberíamos dejar de llamarlo como se llama a esas cosas, Ok, porque la gente como que las usa tanto que pierden el sentido verdadero de qué es romantizar o qué es emprender o qué es manifestar. En- mm, pero en el sentido como que para mí es un proceso muy ritualístico. Entonces, como que hace parte como de esa terapia, de pronto prender una vela, yo, ponerte un podcast o un video que tú quieras. Yo a veces, esto va a sonar muy alcohólico, no soy alcohólico, bueno, vale. una aclaración. Tomarse una copita de vino a veces,
o un té, un café, lo que sea, como que para uno como que voy a bajar las revoluciones y me voy a dedicar solo a pintar, sin mostrar el proceso. O sea, como que yo creo que, los artistas ya nos volvimos muy, dependientes de las redes sociales y es súper triste porque las redes solamente quieren más y más rápido, y tú no puedes crear una obra nueva cada 3 segundos, ni siquiera el otro día, ni siquiera la otra semana. Entonces, en esa parte, en el sentido de romantizar, sí lo veo, pues, sí veo como que esa parte del proceso creativo de romantizarlo, sí lo veo. Pero ya a la hora como de el sentido que tiene como las redes sociales, que ya ahora es como, eh, un día en mi vida, Mm, ya se vuelve como un contenido más, ¿me de entiendes? acuerdo. Yo siento que hoy en día los artistas se han visto muy afectados con eso del tema de las redes sociales y lo he visto muchísimo y es como, uff, como qué hacer para eso, donde Sí. la gente comunica como simplemente quiero sentarme a pintar sin tener que publicar un video ni mostrar el proceso, porque muchas veces cuando tú estás en tu mood, en tu energía, en tu feeling de estar haciendo una pieza, ay, tú no estás pensando en qué ángulo tiene que poner la cámara, eso no te deja estar cómodo para dibujar, para ilustrar, para pintar, y eso afecta el proceso de la pieza, entonces eso desgasta y Sí. uno se siente cansado, uno se aburre, y por eso muchas veces siento que artistas tendemos a tirar la toalla con las redes sociales. Pues a mí es una de las cosas que personalmente han hecho que yo no sea tan constante en el momento de publicar procesos y cosas, porque a veces soy como, simplemente quiero hacer la pieza y ya. Y luego cuando termino es como, ay, no, no grabé el proceso y ahora qué. Si eso es lo que le gusta a la gente, si eso es lo que tengo que mostrar, lo que tengo que. Uy, eso es agotador. La verdad, tener equilibrio y las personas que logran hacer eso, los admiro demasiado. Yo sigo en el proceso de aprender. No sé tú cómo vayas con eso. Sí, a mí a mí me pasa lo mismo porque como que últimamente, yo no sé, como que tuve unos videos que yo empecé a publicar que era como que se llamaban como drawing sessions, Ujú. que era simplemente como sentarme a pintar cualquier cosa análoga y la gente me decía: "¿Por qué no subes más?". Y yo: "Es que no me da la vida para grabarlo y sentirlo al mismo tiempo". No lo puedo decir mejor. ¿Me entiendes? Ay, no. Grabarlo y sentirlo al mismo tiempo, o sea, tal cual. O sea, la persona ve un video muy lindo, muy limpio, ay, tan rico estar pintando así, pero si no sabes qué hay detrás, o sea, te toca hacer edición, cortar tomas, porque entonces si tú te quedas pintando un pétalo es muchos minutos pintando un pétalo, no son 5 segundos, entonces es como que eso no le va a gustar a la gente, entonces también pensar en cómo vas a hacer las tomas, en que se te llena la memoria del celular. O sea, yo hablaba con una amiga de eso, es como estás grabando y de un momento para otro te diste cuenta que el celular paró porque se dejó de grabar, o sea, tenés la memoria llena, entonces es como, ay, entonces te quita la inspiración al momento de estar trabajando. Es un tema Sí, bastante complicado. yo la verdad es que estoy un poco peleada en este momento con eso de las redes sociales. Yo hace mucho tiempo no publico nada Yo también, yo tengo muchas y preguntas. y ya, bueno, pues como que toca hacer así porque es que a veces no, a uno como que no le da para producir verdaderamente como uno quiere por uno estar pendiente del resultado digital en lugar del resultado que uno está haciendo. Eso es verdad. Uf, eso me tiene a mí con muchos sentimientos encontrados, porque de que se logra. O sea, también uno puede hacer como me dijo una amiga, y yo también lo he hecho, pues, que haces tomas falsas. Amigos, es la verdad, tomas falsas hay por montones, tú ya tienes el tiempo listo, pero grabas pedacitos como si apenas estuvieras pintando, porque toca. Sí, Sino que eso también es como, qué pereza, qué desgaste. como que le quita también lo verdadero del proceso. Ujú, es verdad. Y a veces yo veo también ilustradores y personas que tienen reels que, güey madre, son súper virales y son como cosas súper básicas. Y soy como, ¿y por qué yo no? Como, ¿y qué estoy haciendo diferente?
Entonces también es como ese dilema de estoy intentando aplicar lo que la gente hace y no da resultado de que, bueno, aquí un paréntesis, algo muy curioso que siento que tú también te sientes identificada y es súper peculiar, es como que uno se pierde de redes sociales. Sí, no se pierde. Regresa, publica una ilustración, un proceso y lo primero que bajan son las personas, o sea, se empiezan a ir y uno es como, ¿qué está pasando aquí? Es raro, O sea, es como, no querías que subiera y cosas, se van. Como, aquí estoy, y se van. entre más público, más gente me deja de seguir. Es como, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, es bueno porque se quedan los que tienen que estar, pero es muy raro, ¿no? Pues como se dan cuenta de que existes y, bueno, chao. No sé, es raro. Sí, es como de pronto te empezaron a seguir en una época que tú dibujabas de una manera y luego empiezas a dibujar un poco diferente o a hacer temáticas diferentes y la gente ya no se siente conectada y se va. No, es como, es raro. Bueno, y ya como para ir finalizando, me gustaría saber tú como qué le dirías a alguien que siente que quedó abandonado como esa parte creativa, esa parte que lo hacía feliz, de pronto cuando era niño, cuando era más joven, y de pronto ahora tiene miedo a retomar por el que dirán o porque siente que ya no va a ser capaz. ¿Qué le dirías tú a esa persona? Yo le diría, no lo grabes. ¡Eh! La mejor respuesta. Ajá. Es que yo creo que vivimos ya como tanto con el tema de estar queriendo, o sea, y que yo no soy la persona que más publica, pero que uno dice como, ay, ¿cómo me va a quedar esto como en mi lifestyle, en mi, en la vida que quiero dar, pero en realidad no estás viviendo tu vida? Como si estuvieras viviendo tu vida, simplemente lo harías y ya, porque nadie te estaría mirando. Y es que es el tema de volver a retomar esos procesos, yo creo que es como en privado, nadie te va a juzgar. Si te gusta hacer, yo no sé, bisutería, bisutería. Me encanta. Si te gusta escribir, tranquilo, escríbelo, nadie lo va a leer. O sea, Hoy en día las redes no te sociales preocupes. incitan mucho como esa aprobación, como que uno siempre es pensando en la aprobación, en mostrar, en publicar, bueno, al menos lo digo por nosotros que estamos como en ese ámbito, obviamente la gente que no, pues que nunca ha estado en esto y no sube contenido constante, pues creo que no lo pensará así, pero hablando de las personas que estamos como en este mood, eh, uno siempre lastimosamente hoy en día es pensando en, ay, subirlo a historias o en la publicación, muy poco se piensa en dejarlo para uno. Yo hoy en día No, con estos, perdón, sí, sí. sí, que uno también, pues como que dejar al lado la perfección. O sea, como que si lo vas a hacer, hazlo de una manera en como si tú estuvieras con una cita con tu psicólogo. Ujú, Nadie va a revisar, tu psicólogo no te está juzgando si eres perfecto, si tomaste las decisiones correctas. me encanta. Simplemente como que hazlo y ya, como si te quedó feo, pues te quedó feo y ya, vas a mejorar. Aprovechando que dijiste eso de lo de la perfección, algo que me pareció súper curioso, Lolo, y ya que tengo la prenda puesta, fue que, pues obviamente yo la hice soltando mucho los trazos, que las manchas y eso para que no me importara. Y resulta, sucede y acontece que yo puse fragmentos de canciones que me recordaban a mi mamá, a mi papá y como que siento que eran relevantes para mi crecimiento. Y llega mi mejor amiga y me dice, tienes mala ortografía. Y yo, "No". Y yo, como así? Pero si yo leí esto 1000 veces, yo lo saqué de la página. Y ella me dijo, no, te equivocaste en algo que yo sé que nadie lo va a notar. Pero yo sí me doy cuenta y me habló como la parte gramatical, como el uso que se le da así súper teórico. Y yo, ay, no, ¿por qué sabes eso? O sea, ni yo sé, es que esta palabra se usa así por esto, esto y esto. Entonces yo me quedé como, qué tesa, pues yo no lo sabía. El caso fue que, claro, cuando yo empecé a escribir la canción, yo me la sabía, pues me imagino que mi subconsciente y todo se dejó llevar y la escribí, simplemente. Y aquí está, yo dije, bueno, luego lo corrijo, le hago una manchita y sale para pintura.
Y es que es una frase, aquí les voy a mostrar, dice, di lo que sientas, haz lo que piensas. Ese haz, yo lo puse con A, A y S, pues con S. Pero ese haz es con Z. Y yo Ajá. como, pero ¿cómo así? Entonces, claro, me metí a la página y sí, era con Z y yo, "No". Y yo no puedo ser, y yo ya la está pintada y el video lo subí así, pero absolutamente nadie se dio cuenta. Y si alguien se dio cuenta, pues no me lo dijo y ya está. O sea, no pasa absolutamente nada con que me haya equivocado. Yo dije, ay, no, simplemente, pues porque obviamente a mí me gusta tener buena ortografía, no me gusta equivocarme en esos temas. Yo dije, ah, no, pues simplemente le va a pasar pinturita, les voy a mostrar a ver si alcanza. Eh, esa es la mancha. Y me falta pues a ponerle la Z. Pero a lo que voy es como eso, como la vida poniéndome cosas para dejar el perfeccionismo, precisamente, como Sí. así, no pues que la camisa era para dejar de ser perfección, equivócate mi ciela. Yo como, está bien, entonces bueno. Bueno, y ya para terminar, me gustaría como que nos dijeras alguna frase que te ha marcado, que te gustaría compartir con alguien que pueda necesitar escucharlo desde tu voz en este momento, sea de este tema o algo que tú digas esta frase, quisiera regalárselas. Uf, Estefa, qué pregunta tan difícil. Esta sí no la pensé. A ver, yo voy a poner una que hace poquito leí y me gustó, y después no es trascendental, pero decía como muchas veces lo que amas hacer de niño casi siempre guarda pistas de quién eres realmente. Y yo dije, wow, total, porque siento que lo que hablábamos del principio del episodio, muchas veces esas pistas, esas cosas que hicimos chiquito mostraban quién íbamos a ser grandes. Y yo también tengo muchas ilustraciones, muchos dibujos que mostraban como esa afinidad que tenía yo por el arte, que gracias a Dios mi mamá lo logró cultivar también de cierta manera y que lo agradezco enormemente. Entonces, que invito como a los papás o la gente que a futuro quiera tener hijos, que de verdad logren coger como ese niño y cultivar, sea lo que sea que le guste hacer, porque es realmente lo que va a hacer a un adulto feliz, que yo siento que es un privilegio poder dedicarnos a lo que hacemos, a vivir del arte, de poder disfrutar, dibujar y que te paguen por eso. Entonces, esa frase me gustó mucho. Por ejemplo, yo hay otra, ahora que hablas de eso, me acordé de una que me marcó mucho. Ya me acordé de una. Es un libro que a mí me gusta mucho. Hay gente que yo conozco que no le gustó este libro, pero yo creo que le tienen que dar una segunda oportunidad, Esas oportunidades. que es el de Libera tu magia de Elizabeth Gilbert. Yo lo amo. Para mí, ese libro es una Biblia. Yo me lo he leído como 3 veces. Dos. Y hay una, pues, como que no me acuerdo como de la frase exacta, pero la idea, era más o menos como para ser artista no necesitas estar torturado. O sea, la gente se imagina que las personas creativas, como, ay, no, tan sentimental, tan tan no es capaz de expresar sus emociones, Ujú, o que de pronto le han pasado muchas cosas, o sea, que necesitas una vida muy, llena de vicios, llena de cosas malas que te hayan pasado para luego llegar a ser una obra maestra. mm, Y eso es completamente mentira. O sea, ya. eh, yo creo que hay personas que son demasiado felices y hacen arte increíble. Entonces, como que eso nunca detenga a una persona como, ay, ¿cómo así? Yo pensaba que los artistas eran como muy, uh, sino que como que todo el mundo tiene derecho a conectarse con el arte de alguna O manera. sea, no tienes que ser un loco, un rayado para ser Exacto, artista, sí, eso también es no sé cómo es que se le dice a eso, pues como cosas que encasillan mucho a las sí, personas que les gusta esto. Entonces, de sí. acuerdo, gracias. Bueno, la verdad siento que este episodio también no solo nos recuerda como que crear no siempre tiene que ser útil o productivo o perfecto, sino que simplemente es una manera de volver a nosotros. Siento que es una manera de sentirte en paz.
y Sí. que muchas veces, aunque tenemos dones, pues como que nacen con nosotros, pueden cambiar de forma y de alguna manera, si los dejamos a un lado, siempre van a encontrar esa forma de volver a ti o quedarse. Y es como tu poder aplicarlos o abrirles la puerta para manifestarse. Entonces, recuerden siempre eso. Y ya, como para finalizar, quiero como que mostremos de qué manera interpretamos a través de nuestro arte este episodio. Yo sé que no están terminados, pero es como más o menos la idea y ya como les mencioné al principio, al final les mostraremos en redes cómo quedó. Entonces, Ana, cuéntanos tú qué te imaginaste, qué quisiste plasmar para ti. Bueno, yo lo hice más que todo con la idea de que la inteligencia artificial no va a, reemplazar la esencia de las cosas, ¿cierto? Entonces hice esto, Ay, qué linda. es como una hada, como poniendo como a un lado como esa tecnología, por así decirlo, como Hermoso. oh, bye, Chao. ¿sabes qué? Chao. Como que volviendo a esa esencia de las cosas. Me encanta, está demasiado hermoso, ya lo quiero ver a color. Espero que esa ilustración llegue a mis manos para mi pared de resultados de necesitaba escucharla. Bueno, yo por mi Voy a tratar. lado quise hacer como, no sé si han visto esas, ¿cómo se les dice eso? Esas cajas que dice como en caso de emergencia rompe el vidrio, ¿cierto? Yo quise hacer un en caso de emergencia, pero lleno de lápices chiquititos, como Ay, me encanta. como cuando uno era chiquito en el colegio, que, o sea, uno llegaba y le sacaba el IVA a eso, o sea, los podía tener chiquito, pero uno pintaba. Yo todavía le saco el IVA a los colores. Hay colores que de verdad vale la pena llevarlos hasta ese límite. Entonces el mío dice como en caso de emergencia, vuelve a ellos. Entonces la quiero como pintar así bien lleno de colores, no sé si de pronto en acuarela o qué, y pegarlo en la pared como para recordarme que siempre puedo volver a la esencia donde empecé, que es todo lo análogo y lo de color. Entonces es básicamente eso. Me encanta, me encanta que las 2 hayamos pensado como en volver a la esencia, ¿sabes? Hermoso. Y ya, pues finalmente gracias Ana por acompañarnos, por inspirarme desde hace tantos años y por ser parte de este episodio tan especial. No sé si tengas Ay, algo más para decir. gracias por la invitación. Me sentí muy halagada, de verdad. Me alegra que te hayas sentido bien y que hayas disfrutado el espacio, creo que es lo más importante. Ay, muchas gracias. Uno a veces, como te decía antes, uno a veces no tiene con quién hablar de estas cosas. Y, y nada, muy chévere la conversación, la verdad. Bueno, y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más y por escuchar un episodio de Necesitaba Escucharlo. Nos vemos la próxima. Chao.